¿no? Y para ver las palabras, ¿cómo lo hago? La, doy la mano nomás. Perfecto. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. José Miguel, bienvenido, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión, esta primera sesión de videoconferencia. Claudio, bienvenidos también. Recibieron todos las instrucciones de cómo proceder en el caso de las videoconferencias. Con algunos de ustedes ya habíamos estado reunidos previamente, por lo tanto esperamos que esta sea una sesión fluida y que tengamos además una muy buena sesión. Tenemos una hora para compartir temas relativos a esta primera sesión de este módulo de decisiones estratégicas. Bienvenido Gino, um, que trata sobre los entornos empresariales y sobre los conceptos de empresa. Estamos partiendo, por lo tanto, esta primera sesión virtual sincrónica, es decir, en tiempo real. Todos ustedes pueden hacer comentarios, hacer preguntas directamente escribiendo o pidiendo a través de la manito que tienen ahí disponible, pedir la palabra. Yo les voy a dar el acceso a voz e imagen. Están todos conectados. Gino dice que no se escucha. Gino, te pido que revises tu conexión. La señal desde acá está saliendo sin ningún problema. Estamos monitoreándola. Está Pedro Díaz, que es nuestro soporte técnico, y está monitoreando y está saliendo señal de video, de imagen y de sonido perfectamente. Alicia, bienvenida. Pablo nos dice que efectivamente no tiene problemas ni de audio ni de video. Por lo tanto, Gino, te pido que vuelvas a revisar tu conexión. Muy bien, parece que estamos con problemas con Claudio y con Gino. El resto de los participantes, hasta ahora estamos con 6 participantes en la sala. Hasta ahora está perfecto. Claudio nos dice que está bien, por lo tanto tenemos solamente problemas con Gino y entonces vamos a dar inicio a esta sesión siendo las 21:05. Muy bien, ya ustedes habrán leído. Gino está con otras 2 personas, dice que tiene el mismo problema de audio y por lo tanto asumo que están en el mismo equipo, de tal manera que tienen un problema en la recepción de la señal.
Vamos a pedirle a Pedro que les dé algunas instrucciones de cómo pueden ustedes mejorar la conectividad. Pedro se va a comunicar directamente con ustedes, probablemente van a tener que hacer algunos ajustes en su computador. José Miguel tampoco tiene problema, de tal manera que los problemas están radicados ahí con Gino y sus compañeros. Se acaba de integrar Williams, bienvenido. Claudio, están reiniciando el sistema, perdón, Gino está reiniciando el sistema, entiendo, con sus compañeros, por lo tanto vamos a esperar un minuto antes de partir con los temas que tenemos para hoy, porque Gino está con otros dos participantes, es decir, son 3 personas más, que se suman a las 6 que ya tenemos en la sala, es decir, estaríamos trabajando con 9 participantes en esta primera sesión virtual, pero en tiempo real. Gino, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Escuchas? ¿Tienes audio? ¿Tienes video normal? Ahora sí. Muy bien. Jaime dice que tiene solamente video. Jaime, las mismas recomendaciones que Pedro Díaz le ha hecho a Gino. Gino entiendo que reinició su conexión. Te pido que hagas exactamente lo mismo. Los problemas de señal, tanto de video como de audio, no son de origen, sino que son en la recepción en sus equipos. Así que les pido por favor que reinicien, no necesariamente el equipo, sino el programa, y reingresen a la sala. Recuerden que se les ha recomendado, Alicia está perfecto, excelente. Recuerden que se les recomendó que tuvieran conectividad, ojalá a través de cable y no vía Wi-Fi, porque eso enlentece las señales. Bien, Jaime, Jaime está, parece reiniciando. Jaime, ¿cómo está ahora la señal? Tiene audio a través de Gino. Bien, entiendo por lo tanto que dificultades más o menos, estamos todos ya conectados, por lo tanto vamos a dar inicio a esta conversación rápidamente. Muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos. Tenemos alrededor de 9, 10 alumnos ya en la sala. Es un muy buen número para iniciar esta conversación sobre esta primera sesión que trata sobre empresas, entornos empresariales, entornos competitivos, ambiente empresarial también le llamamos, de este módulo de decisiones estratégicas que nos va a tener juntos durante estas 5 semanas, que va a terminar con una clase presencial y que es el primer módulo de una larga serie de módulos que ustedes van a tener por delante de este Master of Business Administration, en el que por cierto esperamos que les vaya muy bien. Ustedes ya han leído el material, han visto las transparencias, hicimos también una clase pregrabada que espero que hayan visto. Y me imagino que tienen alguna duda, algún comentario respecto de los materiales vistos, sobre todo en relación a a la situación que ustedes viven en sus empresas o en sus propios emprendimientos. Si es así, les pido por favor que lo expresen directamente a través del texto o pidan la mano para hablar y también para tener imagen. No quedó ninguna duda entonces, bien, eso sería todo, muchas gracias. Terminamos la sesión. No, vamos a seguir.
asumo que ya leyeron el material y que en general el material está bastante bien explicado. Hay un par de temas ahí que a mí me interesa, sobre todo, por sobremanera, conversar con ustedes. A menos, insisto, de que ustedes tengan alguna preocupación particular que quieran compartir. Dejo abierta, por lo tanto, la palabra. Williams dice que aún no ha podido leer todo el material. Espero terminar hoy. Williams, y qué bueno que mencionas ese tema, porque aprovecho de comunicárselo a los demás. Hay abundante material, como han podido ver, también hay una tarea. Y respecto del material, yo diría que hay dos materiales que son base, que les recomiendo que partan por ellos. Lo primero son unas presentaciones, que son presentaciones flash. Les recomiendo que las vean, son presentaciones relativamente cortas, no les va a tomar mayor tiempo, es un resumen de los apuntes. Los apuntes están en PDF, son, en este caso particular son dos archivos que hablan sobre la empresa, concepto de empresa, entorno empresarial. Y les sugiero por lo tanto que partan indistintamente por uno u otro. Una vez que tengan eso listo, que ya lo tengan leído, lo tengan estudiado, vayan a otras informaciones que son todas complementarias. No es información base sobre el tema que estamos viendo, pero es una información de contexto, se habla de caso y son materiales, algunos de ellos absolutamente complementarios. Por lo tanto, no se preocupen en exceso respecto de ese material si no lo han visto, ya tendrán tiempo de verlo posteriormente en sus ratos de ocio, en las noches cuando se desvelen podrán leer ese material, pero el material base con el que ustedes tienen que llegar a estas clases son los apuntes, se llaman apuntes y además las presentaciones flash. Es claro, a partir de la misma tema que nos plantea Williams, que estos cursos, bajo esta modalidad, que mucha gente supone que son cursos relativamente sencillos, fáciles de llevar, la verdad es que son bastante más difíciles de lo que la gente cree. Y son más difíciles porque están basados en un concepto que es el de la autodisciplina. Es absolutamente necesario que ustedes sigan el ritmo de las clases. Ustedes tienen todas las semanas, por prácticamente un año, material que ir leyendo, clases a las cuales ir asistiendo, videos que ver, material complementario que leer y tareas que desarrollar. Por lo tanto, tienen muchísimo trabajo que no pueden ir dejando hacia atrás porque los módulos hay que ir aprobándolos de manera individual. Gino pregunta si basta solo con los apuntes. Basta con los apuntes en la medida que ahí están los conceptos, pero evidentemente se requiere, depende mucho del tipo de información y de formación que ustedes tengan. El material complementario es material complementario, son anexos. No hablan directamente sobre el material que ustedes tienen, que es el material base, que habla sobre aspectos metodológicos. No, son descripciones, son estudios de caso que hablan tangencialmente sobre los temas que nosotros estamos analizando. No les puedo decir si basta con eso. Les respondo de otra manera. Es absolutamente necesario que lean el material base y que ojalá vayan leyendo información, noticias, libros, apuntes, casos, estos que están aquí u otros, da exactamente lo mismo, pero que tengan relación y en los cuales ustedes puedan aplicar estos conceptos. Les anticipo que lo más probable es que no tengan tiempo de leer todo el material toda la semana. Entonces sería ilusorio pensar eso porque es material muy abundante. Estamos haciendo, normalmente subiendo material nuevo incluso y muchas veces optamos
por mantener el material antiguo de todas maneras, porque sirve como material de referencia. Efectivamente, Williams, el formato de libre elección, solo he puesto como condición una extensión máxima, y por lo tanto ustedes podrán poner, si lo estiman conveniente, figuras, podrán poner textos, podrán dividirlo en capítulos, como ustedes quieran. Todos los trabajos van a ser más o menos iguales a los que ya les he mencionado. A este trabajo primero, que ya tienen que entregar próximamente, este fin de semana. Gino plantea que se pudieran agregar más videos, que estos pueden explicar de manera directa los puntos finales. Sí, no entendí muy bien, Gino. Sí, en el caso de las clases pregrabadas que particularmente yo hago, lo que busco es precisamente la traducción de lo que son los apuntes, que dijimos ese es el material base. Ese material necesito reforzarlo para que ustedes tengan claro los temas conceptuales y su relación con la realidad. ¿A eso te refieres? Por cierto, allí no es complejísimo leer todo el material. El material no, como digo, hay material complementario. El material complementario en algunos casos podrán leer los resúmenes, en algunos casos las conclusiones, en otros casos algunas partes específicas respecto a algún tema que ustedes quieran entender. Pero yo les voy a poner un caso particular para entrar en materia. Cuando hablamos de los entornos empresariales, cuando hablamos del ambiente competitivo, del ambiente empresarial, de lo que estamos hablando en el fondo es del análisis del entorno, que lo dividimos en un entorno genérico y en un entorno más específico. Dicho de otra manera, un entorno genérico que nos habla de aquellas variables que no dependen de las decisiones estratégicas nuestras afectarlas, sino que al revés afectan el comportamiento, el desempeño y el rendimiento de nuestra empresa y por lo tanto tienen que afectar también nuestra estrategia. Son datos del entorno. Condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones de la competencia, del mercado, etc. Y otro entorno que es más específico y que dice relación con variables que son actuales o variables futuras, nuevos competidores, competidores actuales, la posibilidad de aparición sustituto, etc., respecto de las cuales en algunos casos sí podemos actuar. Por ejemplo, si entendemos que hay un ambiente de competencia con competidores que es muy fuerte, o una relación con proveedores o con clientes que es de cierta naturaleza, y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que puede haber integraciones hacia adelante o hacia atrás que pueden afectar nuestro rendimiento, incluso nuestra permanencia en el mercado. Bueno, en esos casos nosotros sí podemos actuar. Y podemos hacer algo para cambiar esa situación. Cuando hablamos de ese tipo de cosas, lo recomendable es que nos fijemos en lo que está pasando en nuestra realidad cotidiana, lo que está pasando en nuestros mercados, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el mundo, en Europa, y a partir de ahí, por lo tanto, utilizar esas herramientas para hacer nuestro análisis. Por ejemplo, si nosotros estamos en proceso de internacionalización de nuestras empresas y quisiéramos exportar a Europa, y entonces evidentemente hay unos datos relevantes que debemos considerar, dado que hay una condición del mercado europeo que es particular, que es una condición dada por una crisis actual, particular, que hace que haya una contracción de la demanda, que hace que haya una disminución de la actividad económica en esos países y que tiendan a privilegiarse, por lo tanto, las políticas públicas necesariamente van a orientarse hacia allá, a privilegiar
la protección de los sectores sustitutivos de las importaciones. De la misma manera, si nosotros quisiéramos hacer ese análisis respecto de un proceso de internacionalización, básicamente exportación hacia un país como Argentina, bueno, tendríamos que considerar que las políticas gubernamentales en Argentina no favorecen las importaciones. Al revés, si quisiéramos, ¿no es cierto?, importar desde Argentina, también nos encontraríamos con algunas restricciones, dado que las políticas de gobierno de la presidenta Fernández en Argentina gravan, por ejemplo, las exportaciones, y eso significa, por lo tanto, que son variables que debemos considerar. Eso no está en los apuntes, y tampoco me interesa que ustedes vean un caso hipotético, un caso real que ocurrió hace 20 años. Más interesante es que ustedes esos conceptos los apliquen a una condición real actual, en su empresa, en el sector industrial en el que operan o en el que potencialmente les interese. Claudio pregunta si tiene algún peso en cuanto a porcentaje que pueda dar, de acuerdo a la experiencia, los factores externos como los que ha mencionado. Yo quiero interpretar tu pregunta. Si en el fondo los factores externos, como esto de las políticas públicas, las políticas económicas o los factores políticos, ¿cuánto peso relativo tienen? No. Las metodologías que ustedes vieron, básicamente son metodologías de tipo cualitativo. Uno pudiera asignarle algún peso relativo, y ese peso relativo es muy particular dependiendo de la condición. Por ejemplo, a nosotros nos puede parecer extraordinariamente relevante y atractivo, sigamos con el ejemplo anterior, el mercado europeo, pero hay una condición restrictiva, y esa condición restrictiva es la condición política y económica de Europa, y por lo tanto, al ser restrictiva, tiene un peso que es superior a cualquier otra variable. Entonces, cada cosa hay que verla en función de su mérito propio. Y en el caso de las 5 fuerzas deportes, nosotros sí podemos hacer, para determinar el atractivo de la industria, sí podemos hacer una cierta catalogación, una cierta ponderación de las distintas variables que van afectando el atractivo de la industria, y en base a eso ponderar. Va a depender del número de variables que consideremos en cada una de estas macro variables y los pesos relativos que les pongamos a cada una de ellas. Pero no existe una fórmula predeterminada, no la hay. Ese es un estudio caso a caso. Por lo tanto, hay un tema que a mí me parece que es fundamental, que tiene que ver con el análisis del entorno empresarial o el análisis del ambiente empresarial, que tiene variables que estas son más cercanas y otras variables que son más lejanas, pero que en general, sobre todo a nivel de pequeñas y medianas empresas, las capacidades instaladas en las empresas, la capacidad de reflexión estratégica que tienen, se orienta fundamentalmente a fortalecer las capacidades productivas internas. Y en general, lo que yo he visto es que hay un escaso esfuerzo por entender en los entornos que son más complejos. Eso tiene una dificultad clara, y la dificultad tiene que ver con que las empresas, cuando llegan a un cierto punto, necesitan dar saltos importantes en términos de crecimiento, acceder a nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, formar alianzas con otras empresas, y esas cosas todas esas decisiones requieren de una capacidad de reflexión estratégica
no, que está determinada, entre otras cosas, por un análisis muy pormenorizado de lo que está pasando fuera de la empresa. No es suficiente. Nuestras capacidades no se agotan en tener sistemas productivos, en tener infraestructura, tecnología para producir, si es que no estamos leyendo bien el entorno. Puede que no tenga ningún valor todo lo que tenemos como capacidades instaladas. La banca como factor externo puede frenar nuestro desarrollo en periodos de crisis como el actual. Por cierto, la banca es, más que la banca, el sistema financiero, el funcionamiento del sistema financiero. Y el funcionamiento del sistema financiero no es propio exclusivo de las decisiones de la banca, y eso hay que tenerlo bien en consideración. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos en lo que está ocurriendo en nuestro país. En nuestro país el Banco Central acaba de establecer y de mantener la tasa de política monetaria en un 5% anual. ¿Qué significa eso? Que durante estos últimos ya años se ha mantenido estable en un 5%, una tasa que es bastante interesante desde el punto de vista del incentivo de la actividad. Es una tasa que no es contractiva, sino más bien que lo que busca, ¿no es cierto?, es que se genere mayor actividad económica. Se favorece, por lo tanto, el endeudamiento y las políticas de crédito entonces tienden a ser más flexibles. Si lo que ocurriera es que el Banco Central estima que esa tasa es demasiado generosa, demasiado baja, y la sube abruptamente, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 2008, en la crisis asiática, y por lo tanto lo que hay es un sobreajuste de la tasa de política monetaria, entonces lo que va a ocurrir es que los bancos van a internalizar esa señal que está dando la autoridad y va a restringir entonces el crédito. Y el crédito va a subir en términos de tasa y va a subir también en términos de exigencia. Y lo que va a pasar es que esto es una retroalimentación positiva, es decir, lo que va a ocurrir es que en la medida que aumentan las restricciones y aumenta el valor del crédito, entonces menos empresas van a obtener financiamiento, parte de esas empresas no van a estar en condiciones de pagarlo, lo que va a obligar, dado que va a aumentar el riesgo para la banca, va a obligar a subir más las restricciones al crédito. Si ustedes se fijan, lo que estamos viendo ahí no son las restricciones de la banca propiamente tal, sino es una lectura de lo que hace el Banco Central en términos del valor del crédito. En el fondo es eso. Esa es la lectura que nosotros tenemos que tener, porque esa es la lectura que hacen los bancos respecto a lo que ellos, como agentes que entregan crédito, hacen. Verónica se ha sumado a esta clase. Bienvenida, Verónica, no te habíamos saludado. Estamos con 10 alumnos, por lo tanto, en clase. Es un muy buen número. Nadie hasta ahora ha pedido la palabra para pidiendo audio y video, están haciendo solamente preguntas, escribiéndolas, es decir, en el pizarrón, en el chat público. A mí me parece interesante este tema del análisis de los entornos, porque hay que ser muy dinámico en esto, muy activo.
de tal manera de ir anticipando las señales del mercado. Por ejemplo, desde hace algún tiempo se viene comentando en el país que es posible que se esté incubando una burbuja inmobiliaria. Y eso es producto de que durante los últimos años, particularmente durante el último año, el precio del suelo y de las viviendas ha crecido en torno a un 20%, lo que se estima que es una tasa muy por sobre la media, muy por sobre la historia de los últimos años, y que por lo tanto aquí hay un aumento de precios que es un poquito artificial. Esa información es relevante, es muy relevante y hay que hacerle seguimiento. No digo con esto de que haya necesariamente una burbuja inmobiliaria, hay que ver los datos más en profundidad, pero si así ocurriera, las evidencias no están hoy día. Lo que hoy día hay es un análisis que dice que probablemente se estén incubando unas ciertas condiciones. Por lo tanto, la lectura que tenemos que hacer es, si estamos en el sector inmobiliario, si estamos en el sector de la construcción, es que tendremos que evaluar con lupa, que tendremos que evaluar con sumo cuidado las inversiones futuras. Porque si tenemos dudas razonables de que efectivamente hay una burbuja inmobiliaria, entonces difícilmente podríamos estar iniciando proyectos hoy día que sean riesgosos, proyectos que van a hacer que tengamos un endeudamiento alto, por ejemplo, como empresa, y que sean proyectos que en 1 o 2 años más, cuando ya estén listos, o en 6 meses más, cuando estén listos, no tengan compradores, los compradores sean muy riesgosos. Para eso es el análisis del entorno. Sí, yo entiendo, Gino, que tú estás con 2 personas más, por lo tanto, José Moscoso, bienvenido también, está en la sala, por eso lo conté también, lo tengo claro, estamos con 10 personas entonces en la sala, lo que es un muy buen número. Así es, William, tienes toda la razón, las burbujas no se desinflan solas. Esto es lo mismo que una burbuja de jabón, de estos juegos, ¿no es cierto?, que usan los niños, en que uno lo que hace es soplar, la burbuja se infla y no hay posibilidad de desinflarla. Lo que ocurre es que revienta. Por lo tanto, lo único que podemos hacer ante situaciones como esa es estar bien preparados para enfrentar ese momento. Yo no digo que haya una burbuja inmobiliaria necesariamente, lo que digo es que ante una situación como esa, en que hay, a nuestro juicio, porque esto no tiene que ver tan solo con lo que dicen otros, es la evaluación de los datos y de lo que otros dicen. Cuando nosotros ponemos en la balanza todo eso y consideramos que efectivamente hay un riesgo alto de que eso ocurra, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es prepararnos, es poner unas ciertas barreras para que el sistema no nos afecte. No sobreendeudarse, una cuestión elemental, ¿no es cierto?, básica, no sobreendeudarse, no emprender proyectos que sean demasiado ambiciosos y que pudieran entrar en riesgo, poner ciertas restricciones en términos de los compradores, es decir, que los compradores efectivamente sean personas que tengan una capacidad y una solvencia, una capacidad de pago y solvencia probada. Recuerden que la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en los últimos años, en el 2008, antes había dicho de la crisis asiática del 2008, el año 98, la del 2008 fue la inmobiliaria en Estados Unidos. La crisis inmobiliaria en Estados Unidos reventó entre otras cosas porque empezó a generarse un volumen alto de no pago. ¿Y por qué se generó no pago?
porque buena parte de los créditos hipotecarios que se entregaban eran a personas que no tenían la capacidad de endeudamiento suficiente como para responder ante situaciones de crisis. ¿Qué es lo que ocurrió? Estas crisis tienen un efecto dominó, empezó pequeña, ¿no es cierto?, y rápidamente empezaron a generarse problemas de desempleo en los sectores más precarios de la economía norteamericana, que eran los que se habían endeudado en el sector inmobiliario, no estuvieron en condiciones de pagar sus créditos y por lo tanto eso hizo que la burbuja rápidamente reventara. Ese fue uno de los factores. Si se puede controlar esto con nuestra estrategia, estos son los elementos que definen nuestra estrategia. Por eso digo, la estrategia no es solo el camino que nos lleva a cumplir nuestra misión, nuestro quehacer, sino que nuestra estrategia tiene que contener todos los elementos de juicio para ir adecuándose en el camino. Cuando cambia el entorno se pone, por ejemplo, más riesgoso, lo que nosotros tenemos que hacer rápidamente es modificar nuestra estrategia y nos pondremos más adversos al riesgo o seremos más arriesgados, eso va a depender entre otras cosas, del entorno en que estemos viviendo. La estrategia no es una cosa permanente, estable e inmutable. La estrategia son definiciones cambiantes en el tiempo. Y al ser definiciones cambiantes hay un marco general hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar, pero que tenemos que ir adecuándola en el tiempo. Forma parte de una estrategia, por ejemplo, la política de endeudamiento. Si vemos que va a haber dificultades en el mercado, que el crédito se va a encarecer, difícilmente una buena estrategia podría indicarnos que vamos a sobreendeudarnos, porque entonces vamos a entrar en problemas de no pago y el riesgo de quiebra está cercano. ¿Cómo influiría una burbuja inmobiliaria en la minería? La verdad es que la minería tiene una particularidad. La minería es un sector que es completamente externalizado. ¿Qué significa eso? Que es un sector cuya actividad no es dependiente del dinamismo del mercado interno. Depende del dinamismo del mercado externo, particularmente del de China, hoy día, el de Asia, el de Europa en segunda medida y el de Estados Unidos. Si esos mercados son vigorosos y las últimas señales de China son favorables en el sentido de que hay un reforzamiento de las políticas tendientes a mantener un alto nivel de actividad económica. Mientras eso ocurra, entonces lo que va a pasar es que la demanda internacional de metales bases, particularmente de cobre, va a seguir activa, va a seguir vigorosa. Mientras eso ocurra, la actividad en la minería se va a mantener y lo que va a ocurrir es que los nuevos proyectos mineros que tienen una fase previa de construcción van a tener una interesante oferta de muchas empresas que van a tener que reconvertirse y que van a ver una oportunidad en el sector minero, en los proyectos mineros, y por lo tanto ahí va a haber una mayor competencia. Claudio dice que el aumento de los precios en vivienda en Copiapó y tercera región están altísimos, lo que se dice se cree debido a la minería y proyectos futuros de la región, lo que aumenta el valor, por ejemplo, de los trabajadores. Esto es un ente externo que se tendría que tener en cuenta. Al traer trabajadores fuera de la región se debe considerar en su remuneración el factor vivienda. Como estrategia lo más común es asumir con trabajadores locales, pero no siempre se encuentran. Lo que se utiliza como estrategia es cargar el valor al mandante. Absolutamente. Las regiones mineras tienen una dificultad particular. Que cuando uno lo ve en el contexto no necesariamente significa una dificultad. Dado que la demanda en minería es tan alta, lo que se produce por lo tanto es una escasez de la oferta y por lo tanto de la oferta local y por lo tanto es necesario entonces importar, entre comillas, importar desde otras regiones trabajadores.
Eso presiona al mercado inmobiliario porque el mercado inmobiliario no tiene la capacidad suficiente como para generar viviendas para todos y el primer efecto, por lo tanto, ante este desbalance entre la oferta y la demanda es que se produce un aumento de los precios. Los cambios en los precios de algún insumo o un servicio, como el de la vivienda, genera de inmediato una presión sobre los precios finales y por lo tanto, finalmente lo que va a ocurrir es que los costos de la minería aumentan porque aumenta el costo de la mano de obra y el costo de la mano de obra aumenta porque hay escasez de trabajadores, aumenta también porque la vivienda se hace más cara y aumenta porque el resto de los insumos asociados y de los servicios también aumentan, materias primas y alimentos, etcétera. Esa es la razón de que las regiones mineras tengan costos de vida que son más altos, que tienen que ser compensados necesariamente con remuneraciones más altas. Si las remuneraciones no fueran más altas, es decir, las remuneraciones no se ajustaran a las expectativas del mercado, entonces lo que va a ocurrir es que los trabajadores no van a ir a trabajar a ese sector y por lo tanto va a ser un sector que va a estar con escasez de mano de obra. Al estar con escasez de mano de obra, se va a producir exactamente el mismo fenómeno. El sector va a tener que contratar trabajadores que son más caros. Williams plantea que en la tercera región está habiendo solo de las especulaciones, la actividad minera es mínima en comparación, por ejemplo, a la segunda región. La especulación del mercado es un factor externo difícil de controlar ya que no se sustenta con información tangible. Aquí es simplemente de discriminar la calidad de la información, pero ojo que puede darse la situación siguiente, porque aquí hay que distinguir entre las causas de los aumentos de precio de ciertos productos o servicios, y las causas pueden ser reales o especulativas, y los efectos. Los efectos, de todas maneras, sean por causas especulativas o causas reales, los vamos a tener como empresa. Es decir, si hay un proceso especulativo que lo que hace, ¿no es cierto?, es subir artificialmente el precio de las viviendas, pero eso mueve todos los precios hacia arriba, entonces el efecto como demandante lo vamos a tener igual. Una cosa distinta es el origen. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay un fenómeno especulativo, este fenómeno es transitorio. La única diferencia, por lo tanto, tiene que ver con el horizonte de tiempo en el cual este fenómeno se produce. No hay, es decir, dicho de otra manera, si en Copiapó las viviendas que en Santiago valen el precio de 500.000 y allá lo encontramos a 700.000, y tenemos la certeza de que ese precio es producto de la especulación, nosotros no vamos a lograr que quien nos arriende esa vivienda nos baje el precio con el solo argumento de que están especulando, porque es el precio real, es el precio que finalmente tenemos que pagar. Si es especulación, lo que va a ocurrir es que en el corto, mediano, largo plazo, esos precios van a tender a deprimirse. ¿Por qué? Porque va a haber una sobreoferta. Mientras eso no ocurra, vamos a tener que seguir pagando ese sobreprecio. ¿Cómo adecuar nuestras estrategias para los distintos impactos en el mercado? Lo que pasa es que este es un proceso que es muy complejo porque son muchas las variables que tenemos que considerar para adecuar nuestra estrategia. Vamos a hacer una estrategia de expansión, vamos a hacer una estrategia de diversificación, vamos a hacer una estrategia de penetración de mercado, desarrollo de productos, etcétera. Cuando decidamos esa estrategia, tenemos que considerar todas estas variables. ¿Cuál es el peso de cada una de estas variables? Forma parte ya de del arte de tomar decisiones. A veces le apuntamos, a veces no. Sí, las tácticas y las estrategias tienen horizontes distintos. Normalmente, cuando hablamos de una estrategia, hablamos de el plan
general, macro, que nos permite alcanzar la misión, que se traduce en líneas de acción. Las líneas de acción tienen efecto, tienen impacto y tienen materialidad en las distintas unidades funcionales, los departamentos, etcétera. A esas actividades, a esos planes de acción les llamamos también tácticas. Una de las características, por lo tanto, es que las tácticas efectivamente son de corto plazo y las estrategias son más de largo plazo. José Miguel nos dice que la minería está absorbiendo todo el mercado laboral y atrae gente de todas las regiones. Esto ha llevado subido la mano de obra en todo Chile. Así es, hay unos cálculos muy interesantes sobre el déficit de mano de obra en minería. Está calculado, Fundación Chile hizo un estudio sobre eso, no recuerdo el número, pero creo que es en torno a los 100.000 personas que en los próximos 10 años van a ser requeridas en minería y que hoy día no están disponibles. A todo nivel, particularmente a nivel técnico y de operarios especializados. Y por lo tanto, esas personas, esos trabajadores, tienen que provenir de alguna parte. Y lo que estamos viendo es un flujo muy interesante hacia las regiones mineras de personas que se desempeñaban en otros sectores. Y esos otros sectores, por lo tanto, lo que está ocurriendo es que están exhibiendo déficit de mano de obra. Y por cierto, si se produce déficit de mano de obra, lo que ocurre en esos sectores, a su vez, es que el costo de la mano de obra tiende a subir. Eso es una consecuencia natural. El empleo se mueve en base a la ley de oferta-demanda de la misma manera que se mueve cualquier producto o servicio en nuestro país. Exactamente sigue la misma regla. Por lo tanto, si hay escasez de mano de obra, el precio de la mano de obra tendrá a subir. No hay otra lectura para eso. Y por lo tanto, José Miguel complementa, ¿importante la estrategia para la empresa? Por cierto que sí, porque ahí se nos abren algunos flancos, algunas posibles debilidades que dicen relación con la concreción de nuestros planes de acción, porque si lo que tenemos es la posibilidad de perder mano de obra especializada, por ejemplo, entonces tendremos que desarrollar estrategias que hagan que el trabajo para las personas sea más atractivo. Tendremos que desarrollar una estrategia de agregación de valor en nuestros productos. ¿Para qué? Para tener unos márgenes mayores que nos permitan sustentar unos sueldos más altos, porque si no, lo que va a ocurrir es que las personas se van a ir del trabajo en que los estamos empleando, sobre todo si estos son precarios. ¿Qué es lo que pasa cuando uno mira los fenómenos migratorios? Cuando miramos los fenómenos migratorios en nuestro país, o en Europa, o en Estados Unidos, lo que ocurre es que los primeros puestos de trabajo que tienden a ocuparse son aquellos puestos de trabajo de menor valor, donde las personas agregan menos valor. Son puestos relativos al apoyo en general, de tareas más relevantes, aseo, servicios que tienden a externalizarse. Y las personas que estaban ocupando esos cargos, esos puestos inicialmente, se van a trabajos más especializados y por lo tanto mejor remunerados. Es una consecuencia natural de cualquier economía que va creciendo, que va demandando más mano de obra y por lo tanto la mano de obra que tiende a privilegiarse rápidamente es la mano de obra local que tiende a especializarse, dejando espacio para la ocupación o espacio en puestos de trabajo de menor especialización, que es lo que ocurre en nuestro país si miramos, ¿no es cierto?, con la inmigración peruana particularmente, y es lo que ha pasado en Estados Unidos con la inmigración latina y en Europa también. Exactamente, Williams, la gente del agro se está yendo a la minería.
Y por lo tanto, ¿cuáles son las opciones estratégicas en el agro entonces? Porque eso es lo que tenemos que ver. Bueno, las opciones estratégicas en el agro tienen que ver con agregación de valor. Porque si nosotros en el agro empezamos a agregar valor, significa que hay especialización mayor de los puestos de trabajo, de los perfiles de esas personas. Las competencias de esas personas tienden a ser de mayor nivel, de mayor especialización y por lo tanto mejor remunerada. Si lo que ocurre es que ese sector no avanza tecnológicamente y en términos de agregación de valor, entonces lo que va a ocurrir es que el sector se hace poco atractivo para las personas porque no está en condiciones de pagar mayores rentas y por lo tanto tiene dos opciones, o desaparece o tiende a contratar personal menos especializado, por ejemplo, inmigrantes. Por eso se debe tener la gente pagando mayores valores. Por cierto, el punto es que para pagar mayores precios de la mano de obra es necesario tener mejores excedentes. Para tener mejores excedentes el negocio tiene que ser mejor. Y para que el negocio sea mejor tiene que agregar más valor. Con eso logra niveles de rentabilidad y de excedentes mayores. Y esas son apuestas estratégicas. Ahí ya entramos derechamente, ¿no es cierto?, en lo que hacemos en el largo plazo en la empresa. Porque la estrategia está hecha precisamente para lograr que las empresas evolucionen. Porque para seguir haciendo lo mismo siempre no se necesita ningún proceso de reflexión estratégica. Aquí lo que estamos haciendo es pensar en el futuro, pensar a futuro, pensar en la sostenibilidad, en el desarrollo, en el crecimiento del negocio. Si la mano de obra extranjera puede ser una buena estrategia en función del alza del costo de la mano, por supuesto, si no estamos en condiciones, ¿no es cierto?, si nuestro negocio no es capaz de pagar sueldos a nacionales, entonces hay que recurrir a mano de obra extranjera, no me cabe ninguna duda. Ahora, lo que pasa es que después nos vamos a encontrar con el mismo problema. Es decir, esa es una estrategia circunstancial, de corto plazo, porque lo que va a ocurrir progresivamente, ¿no es cierto?, es que esas mismas personas van a ser tentadas por otros sectores en la medida que esos otros sectores sean más atractivos. Cuando un inmigrante llega a un país no tiene opciones, pero cuando ya está instalado en el país, tiene la ciudadanía, tiene los permisos para trabajar, entonces en el corto plazo se va a ubicar en el mercado laboral y va a ir a sectores mejor remunerados. Entonces, es una solución, pero es una solución transitoria. Creo, señora Claudio, que el agro no puede competir con el sueldo de la minería, por lo tanto su estrategia debería ser otra, no el aumento de sueldo. No estoy diciendo que la estrategia sea aumento de sueldo. El aumento de sueldo, dije, es solo sostenible en la medida que la estrategia de la empresa es una estrategia de agregación de valor. Si hay agregación de valor, entonces lo que va a ocurrir es que la empresa va a estar compitiendo en un sector mucho más evolucionado. Los excedentes y la rentabilidad van a ser mayores y va a estar en condiciones entonces de pagar más por la mano de obra, que ya no va a ser la misma mano de obra. La mano de obra ahora va a ser más especializada. La estrategia para crear valor debe orientarse al cliente o a la competencia, siempre al cliente. El foco de la creación de valor es el cliente. Aquí hay un tema que es bien interesante a propósito de esto, porque esto dice mucha relación con la estrategia. Y nosotros podemos usar una estrategia de competencia directa con nuestros competidores, una competencia mortal, una competencia, decimos, de océanos rojos, o podemos desarrollar una estrategia océanos azules, es decir, vamos creando oportunidades en mercados nuevos, vamos ampliando el mercado. Aquí lo vamos a hacer cuando tenemos esta lógica de creación de mercado, de ampliación de mercado, cuando estamos en una estrategia de océanos azules, entonces estamos pensando en el cliente.
Nos sacamos de la mente la competencia. Por cierto, José Miguel, estamos absolutamente claros que aquí no estamos hablando de cuestiones ilegales. O sea, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de que cualquier cosa que hagamos es en el marco de la ley. Es más, yo diría que en general la opción estratégica de las empresas debiera ser estar por sobre la ley. El pago de sueldos mínimos, con el mínimo, y las condiciones mínimas, creo que son prácticas que tienen que ir siendo rápidamente desechadas si queremos ser una economía desarrollada. Entiendo, Claudio, si lo que digo es simplemente quería precisar el punto que yo había planteado. La estrategia podría ser diversificar su mix a productos más sofisticados, por ejemplo, y apuntar a mercados consumidores de mayor perfil. Exactamente, o sea, aquí la estrategia de diversificación desde el punto de vista de los productos, estrategia de penetración de mercado, de diversificación del portafolio de clientes, que en fin, o sea, esas son las preguntas que finalmente tenemos que hacernos. Si por ejemplo, ha salido el tema del agro. Si somos una empresa del agro, que estamos complicados, que los trabajadores se nos están yendo, que no estamos en condiciones de retener a los trabajadores porque no podemos competir con los sueldos de la minería, bueno, entonces es el minuto de hacerse las preguntas adecuadas. ¿En qué negocio estamos? ¿Por qué? ¿Cuánto valor estamos agregando? ¿Hacia qué negocio podemos migrar? Porque claramente si seguimos en el mismo negocio vamos a terminar quebrando. Las crisis se pueden aprovechar para innovar, completamente de acuerdo. Las crisis son una muy buena oportunidad para perspectivar oportunidades. No es, puede parecer una frase cliché, pero es absolutamente cierto que tenemos dos maneras de mirar las crisis, como algo que nos afecta, algo negativo, o para ver las oportunidades que las crisis nos abren. Y las crisis económicas normalmente son fuente de creación de mucho valor. Y fíjense que en las épocas de crisis, cuando se producen los mayores cambios, la mayor generación de fortunas nuevas, eh, entran generaciones para las grandes crisis mundiales, ¿no es cierto?, se desplazan generaciones de millonarios y entra una nueva generación que lo que vio fueron las oportunidades. Muy bien, ya estamos llegando a nuestro término, a menos que haya alguna pregunta, algún comentario especial de alguno de ustedes. Eh, Estaríamos ya finalizando, son las 22 horas, finalizando esta primera sesión correspondiente a este módulo de decisiones estratégicas y esta primera sesión que dice relación con empresa y entorno empresarial. Ha sido, hasta este momento por lo menos, una muy buena sesión, muy participativa. Creo que la charla está bastante interesante. No se preocupe por las consultas por escrito, entiendo que es respecto del trabajo. Yo normalmente estoy conectado al mail, por lo tanto pueden hacerme preguntas cuando lo requieran. Les pido sí que las preguntas sean bien precisas, de tal manera de poder responderlas rápidamente. Muy bien, señores y señoritas, tenemos a Alicia y a Verónica también con nosotros. Si no hay más preguntas, estaríamos dando por terminada esta primera sesión. Para mí ha sido
Un gusto estar con ustedes una vez más. Nos habíamos encontrado antes en la clase de inducción y nos encontramos, por lo tanto, la próxima semana, el otro jueves, a esta misma hora, por este mismo medio, por este mismo canal, ya para hablar de los objetivos estratégicos y profundizar sobre estos temas que me han parecido extraordinariamente relevantes porque lo que hemos hecho es un aterrizaje eh, de los temas que estaban ahí en los apuntes, lo hemos aterrizado directamente a la realidad actual. Así que me ha parecido extraordinario, muy interesante y les agradezco la participación a todos ustedes. Muy bien, Jaime, Pablo, Claudio, Verónica, Gino, José Miguel, Gino y compañía, tengo que decir ahí, Alicia y Pablo, muchas gracias por su presencia hoy día y quedamos hasta aquí. Williams, no tengo claro si hay otras personas de la tercera o cuarta región, ahí los dejo, ahí Claudio es de la tercera, los dejo conversando entre ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.